para ver la orientación angular de la placa. En esta placa circular se monta esta especie de olla express, ven ustedes, es una olla express. Por aquí introducimos un telescopio. Creo que es inapropiada mi terminología, ¿no? ¿Cómo telescopio? Telescopio es para ver de lejos, ¿no? Le metemos un microscopio. Entonces tenemos aquí el microscopio. Esto que está acá, la S, representa una pantalla de... Híjole, ya se me olvidó el nombre. Ya se me olvidó el nombre de la sustancia de la pantalla. El caso es que es una pantalla fluorescente. Cuando una partícula alfa de las que salen de aquí llega a la pantalla S, pues se ve un centelleo, se ve una estrellita, ¿no? Y esa estrellita la pueden ver si alguien pone su ojo acá, ¿no? Pone su ojo en el microscopio y entonces ve el centelleo de la partícula alfa que atravesó la hoja de oro. En fin. Dice Rutherford, bueno, esto es una placa de vidrio, no dice Rutherford para qué es de vidrio, quizás nada más es una tapadera, quizás es para ver desde arriba qué está pasando, no creo que puedan ver nada. Aquí en el interior es indispensable hacer el vacío. ¿Por qué hace falta hacer el vacío? Acuérdense que hasta el aire es capaz de dispersar las partículas alfa. Entonces hacía falta extraer el aire de la cavidad para evitar el efecto del aire sobre las partículas alfa. Y de hecho el vacío se realiza a través precisamente de este tubo que sostiene la hoja de radioactiva. Bueno, pues por aquí se realiza la extracción del aire de toda esta cámara. Y entonces, pues el experimento lo que hace es mirar a través, y lo que se ve es la pura pantalla. El que pone el ojo aquí no ve nada de este lado. Las partículas alfa pasan por el hoja de oro y al llegar a la pantalla S producen un centelleo. Y son esos centelleos que son los que hay que ver. Lo que se hace es seleccionar una orientación angular para este microscopio, y cuando se selecciona la orientación, lo que se hace es ver. ¿Qué es lo que se ve? Se ven centelleos. ¿Dónde? En el único lugar que puede ver el microscopio. Y en ese único lugar donde puede ver el microscopio, lo que se ve es, en general, nada. De repente se ve un centelleo, y luego pasa el tiempo y no se ve nada. Y al rato, otra vez otro centelleo. Y entonces lo que uno hace es contar simplemente el número de centelleos que corresponden a esa orientación angular. Pónganse ustedes que están investigando la orientación angular de 45 grados. Después analicen el de 46 grados y se pasan 3 días contando centelleos. Rutherford reporta un total de aproximadamente 100,000 centelleos. Yo debo decirles a ustedes que ellos han elegido la intensidad de la fuente radioactiva de tal manera que no haya tantos centelleos que no los puedan contar, ni sean tan raquíticos que tengan que esperar más tiempo del necesario. Han ajustado el tamaño de la fuente radioactiva y los hoyitos y demás, de tal manera que el número de centelleos pues sea contable por una persona. No existían en aquel entonces los contadores, ¿no? Déjenme decirle todavía un poquito más, ¿no? Esta figurita no viene en el artículo de Rutherford. A mí siempre me gusta traerles material original, pero el material original no trae la figurita. Es más, trae algunas figuras que son hipérbolas todas, pero no trae un dibujo del montaje experimental. Me encontré un dibujo del montaje experimental en el libro de Layton. Layton es uno de los colegas de Feynman. Y ya me había yo preparado para fotocopiarlo, para preparárselo para ustedes, pero de repente me encontré en un libro ruso este dibujo con más detalle. Y es ruso, pero está en francés, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Esta es la descripción básica, pero ya se las platicé, así que no tiene caso que nos quedemos aquí en la descripción del cilindro. Vamos a pasar a la siguiente, toda la otra. Pues esta es mi formalita, ¿no? Déjenme decirles que esta pinche, perdón por las palabrotas, ¿no? Esta semana no he tenido tiempo. O sea, he estado trabajando. Yo había quedado con ustedes de presentarles hoy la parte final del helio superfluido. Y
Ayer en la mañana todavía no encontraba yo una manera sencilla de presentarles a ustedes las cosas. Entonces había dado mi plática orientada en este término. Y de repente voy encontrando la salida con el helio superfluido. Y ayer toda la mañana me pasé a mí una situación imposible, ¿no? Porque yo ya había empezado esta plática y me calentaba mucho más presentarles la del helio superfluido. Así que toda la mañana se me fue entre hago esta, hago la otra, hago esta y la otra, y no hice nada, ¿no? Y hoy en la mañana, que ya estaba yo muy decidido a terminar mi conferencia y demás, me llaman que hay una reunión emergente del Consejo Académico de posgrado. Que 5 minutos, ¿no? Bueno, pues vamos 5 minutos. La cosa es que se colgó toda la mañana y a mí ya no me dio tiempo, ¿no? Entonces, pues hice este dibujito, lo escaneé, originalmente yo se los hubiera puesto en un dibujo más bien hecho, ¿no? Pero estos son los cálculos que hice y que iban a sustituir pues todas las diapositivas. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Aquí está el detalle, ¿no? Quizás valga la pena hacer el recordatorio. Esta es la segunda ley de Newton y la expresión de la aceleración en términos de la velocidad. Aquí está el cálculo de la fuerza. Esta es la constante que corresponde a las unidades utilizadas para hacer el cálculo. Es el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado y la dirección. Acuérdense que dice la misma ley de Coulomb que la fuerza está en la dirección de un centro al otro de las cargas. Entonces, esta es la ley de Coulomb completita. Luego tienen ustedes aquí la expresión para la dirección en términos de las coordenadas y finalmente la expresión que está conectada con la conservación del momento angular. La que sigue. En fin, como ustedes verán, estos son los pasos que ya realicé. Llegamos a esta integral que ya nunca calculé, ¿verdad? El cálculo de la integral arroja este resultado. Este resultado queda expresado en términos del ángulo phi. Y el seno de phi entre coseno de phi más 1 se simplifica enormemente si en lugar de hablar del ángulo phi hablo del ángulo phi medios. Es una transformación trigonométrica de las que vienen en cualquier libro de secundaria. Y entonces ven ustedes que la tangente de la mitad del ángulo resulta ser 1 entre el parámetro de impacto por la t. Y la t es la energía cinética de la partícula alfa, la energía cinética inicial. Ven ustedes entonces que de alguna manera el ángulo crece al disminuir el producto del parámetro de impacto y la energía cinética asociada a la partícula. La que sigue. Bueno, esto es una expresión más del problema de que las partículas entre más están cerca del núcleo se desvían más, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue. Y en el fondo lo que nosotros queremos calcular pues son las partículas que se van a dispersar con un ángulo de desviación entre teta y teta más delta teta, ¿no? Este pedacito que está acá es delta teta. Toda la parte sombreada que está acá pues está centrada, ¿no? Viene siendo un sector esférico alrededor del eje, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, al Querétaro, al dar vuelta alrededor del eje de la Tierra, produce una mancha, toda alrededor del eje de rotación de la Tierra, ¿no? Y yo puedo evaluar la superficie de esa mancha. Si yo calculo la superficie de toda esa mancha que genera Querétaro al girar alrededor del centro del eje de la Tierra, y divido esa superficie entre el radio de la Tierra al cuadrado, entonces obtengo el ángulo sólido subtendido por la mancha de Querétaro al darle la vuelta a la Tierra. Bueno, esto se los presento a ustedes porque yo lo que quiero es evaluar la posibilidad de que las partículas alfa salgan dirigidas dentro de un cierto ángulo sólido, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale todo este ángulo sólido. Ahorita déjenme que les diga yo nomás la respuesta, ¿no? El ángulo sólido que corresponde a ese sector sombreado de la figura es igual a 2pi, que multiplica al seno de θ por la diferencial del ángulo θ.
Esta es básicamente la parte geométrica de cómo vamos a tomar en cuenta la formulita que habíamos utilizado antes. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces, ven ustedes la ecuación 1. B es igual a z cuadrado entre 4 pi epsilon 0 t cotangente de phi medios. Esta es la que habíamos obtenido antes. Vamos a regresarnos ahí mero. Es esta fórmula, ¿no? Ven ustedes que la tangente de phi medios y la cotangente de phi medios son dos funciones trigonométricas que son recíprocas entre sí, ¿no? De hecho, esta misma la podría escribir como 1 entre la cotangente de phi medios es igual a esto. Si yo despejo esta otra, obtengo la que estábamos viendo, ¿no? Nos regresamos a aquí, ahí mero. Obtenemos el parámetro de impacto. Ven ustedes, yo lo puedo calcular en función del ángulo de desviación. Ven ustedes, estoy haciendo las cosas al revés. Mido el ángulo de desviación phi y entonces calculo el parámetro de impacto. Digo, hasta ahorita yo no tengo todavía ninguna manera de comprobar nada. Calculo el valor del parámetro de impacto. Si este ángulo phi varía en delta, entonces este parámetro de impacto va a cambiar en delta b. Pues todo lo que hay que hacer es calcular la diferencial de eso, utilizando los cursitos de cálculo, ¿no? B es el parámetro de impacto y diferencial de B es la variación en ese parámetro que corresponde a una variación propuesta en el ángulo de desviación. Bueno, pero con estas dos juntas, con estos dos conceptos, aquí termina todo, ¿eh? Esto es lo último que les voy a presentar. Llamemos P la probabilidad, aquí le debe haber puesto una L minúscula. Llamemos P la probabilidad de que una partícula alfa se desvíe entre phi y phi más delta phi. Tomemos, sin embargo, su cociente respecto del ángulo sólido subtendido, que es 2 pi seno de phi delta phi. Y yo les digo que P, pues va a ser toda esta porquería. Déjenme desglosarles, porque esto es únicamente el concepto. Después, aquí hay que verter este y este resultado. Este es el resultado de la mecánica. Este que está acá, pues viene del cálculo diferencial. Pero el concepto está aquí. Miren ustedes. Atinarle al núcleo, el núcleo ocupa un punto. Imposible atinarle a un punto. Sin embargo, yo podría trazar un circulito alrededor del núcleo de radio B, donde B es el parámetro de impacto. ¿Cuál es la longitud de este circulito? Pues es 2pi por B, es la regla tradicional. Y si B varía entre B y B más de B, entonces se produce un anillito, cuya superficie pues es la longitud por la anchura, ¿no? Es 2pi por dB. Ven ustedes que este es el número que yo he puesto aquí entre paréntesis. 2pi dB es el área de un circulito imaginario que yo me estoy imaginando alrededor de un cierto núcleo de oro. Si yo le atinara con una partícula alfa a ese anillito, entonces esa partícula alfa saldría desviada con un ángulo entre phi más delta phi. Pero hay a nuestro favor un detalle. No hay un solo núcleo de oro. Hay millones de núcleos de oro. Ustedes pusieron una hoja de oro, delgadita. Esa hoja tiene muchos núcleos de oro. ¿Cuántos núcleos de oro tiene esa hoja? Lo que importa es decir cuántos núcleos tiene por unidad de volumen. Y ese número por unidad de volumen está en N minúscula. La N minúscula representa el número de átomos de oro en la unidad de volumen. La unidad de volumen, ustedes saben, es el metro cúbico, ¿verdad? ¿Cuántos núcleos de oro hay en el metro cúbico? Pero bueno, ustedes, estoy multiplicando por A y por T. ¿Qué es la A? Miren ustedes. ¿Se acuerdan la hojita de oro? Bueno, esa hojita de oro yo la estoy iluminando con mi chisguete de partículas alfa. Y este chisguete de partículas alfa recorta, como quien dice, una superficie A mayúscula en esa hoja de oro. Esa superficie es A. ¿Y qué es la T? La T es el espesor.
el espesor de la hoja de oro. Entonces, si yo multiplico A por T, obtengo el volumen de la parte de oro que está siendo iluminada por el chisguete de partículas alfa. Si yo multiplico ese volumen por el número de partículas de oro por unidad de volumen, obtengo el número de centros de oro que están en condiciones de dispersar el chisguete de partículas alfa, ¿no? Entonces, este número es el número de partículas de oro multiplicado por el área que tendría un solo circulito de oro para poder producir una desviación en las direcciones entre phi y más delta phi, ¿no? Todo esto que está acá, entonces, es el área acumulada de todos estos circulitos. Es un anillo por cada uno de los átomos. Estos anillos son muy chiquititos. Lo estoy multiplicando por todos los átomos que hay. Sumo estas áreas y este es el área total que hace falta que el chisguete de partículas alfa lastime para que las partículas se desvíen en la dirección correcta. Y estoy dividiendo este número entre la sección A. ¿Para qué la divido entre A? Pues es que yo quiero calcular la probabilidad. La probabilidad de que, habiendo mandado una partícula alfa, esta se desvíe en la dirección correcta. Entonces, esta es la probabilidad y la estoy dividiendo entre el ángulo sólido correspondiente. Y cuando ya haya terminado de hacer ese cálculo, pues el resultado es la fórmula de dispersión de Rutherford. ¿La siguiente? Ahí está. Nada más hay que sustituir la B y la B y se obtiene esta formulita. Y Dios mío, salió. Aquí me faltó un detalle. También esa fórmula. Aquí, esta es una cosecante. Cosecante cuarta. La cuarta potencia de la cosecante. Esto que está acá, la P, es esta característica de cómo dispersa el oro las partículas alfa, ¿no? Y entonces lo que hicieron Geiger y Marsden fue comparar este número contra este otro. Todo contra el ángulo, ¿no? Y encontraron que estos números coincidían con los predichos por esta fórmula, ¿no? Es decir, comprobaban en todo momento, que la dispersión corresponde precisamente a que la materia con carga positiva esté concentrada en un punto. Yo les voy a adelantar que en aquellos tiempos, se alcanzaron a utilizar partículas con energías tan grandes como 7.7 megaelectrones-volts. E incluso para esas energías se vio que esta ley se observaba correctamente. ¿Qué significa? Significa que hasta esas energías, ninguna partícula que se acerque al núcleo alcanza a sentir una fuerza que sea diferente a la fuerza electrostática. ¿A qué distancia se llega a acercar una partícula alfa que tenga 7.7 megaelectrones volts? ¿A qué distancia se llega a acercar del origen? Bueno, pues eso nada más hay que utilizar la fórmula.